Libro Últimas conversaciones con Annamalai Swami. Autor David Goodman. Introducción. Tras conocer a Bhagavan en 1928, Annamalai Swami estuvo a su servicio durante prácticamente 10 años, en un principio como asistente personal y más tarde como supervisor de todas las obras de construcción que emprendió el Sri Ramanas Raman en dicho período. Dado que en su autobiografía titulada Living by the Words of Bhagavan nos describe todos los aspectos de la relación que mantuvo con Bhagavan, muchas de las historias a las que hace alusión aquí ya están relatadas en dicha obra y en su contexto adecuado. En 1938, Bhagavan le ordenó que dejara de trabajar en el Sri Ramanas Raman y se dedicara a meditar en la soledad de la comunidad de sadhus llamada Palakotu, formada en el linde occidental del Sri Ramanas Raman. Hasta llegó a decirle que no lo fuera a ver más al ashram, aunque la severidad de semejante prohibición se vio considerablemente atenuada por el hecho de que Bhagavan pasaba cada día por Palakotu y a menudo hacía un alto en la casa de Annamalai Swami, una pequeña vivienda que Bhagavan le había ayudado a diseñar personalmente. Cuando Bhagavan falleció en 1950, Annamalai Swami permaneció muchos años en dicha casa, haciendo sadhana y dedicando toda su energía a poner en práctica las enseñanzas que le había impartido Sri Ramana. Según él mismo comentó, todos esos años de constante meditación durante las décadas de los 50 y los 60 acabaron por establecerlo en una constante experiencia consciente del ser. En la década de los 80 comenzaron a visitarlo devotos, muchos de ellos extranjeros, para que los instruyera sobre las enseñanzas de Bhagavan. Algunas de estas conversaciones constituyen la parte final de Living by the Words of Bhagavan. Tanto los que iban a visitarlo a su ashram, como los que posteriormente leían sus enseñanzas en su autobiografía, quedaban sorprendidos por el estilo elegante, a la vez que mordaz, con que Annamalai Swami difundía el conocimiento que el maestro le había transmitido. A pesar de ser un hombre prácticamente sin estudios, su profunda experiencia personal en esta materia le capacitaba para aclarar las cuestiones que le planteaban con una autoridad fuera de lo común. Desafortunadamente, se grabaron muy pocas de dichas sesiones, por lo que apenas se dispone de documentación sobre los encuentros que tuvieron lugar en la década de los 80 y los 90. No obstante, en 1995, entre los meses de marzo y octubre, mes este último en que Annamalai Swami falleció a los 89 años de edad, sí se grabaron dichas sesiones. Gracias a ello, este pequeño libro constituye una adaptación escrita de los que resultaron ser los 6 últimos meses de enseñanzas de Annamalai Swami. Sus instrucciones eran inconmovibles, sin dobleces y rara vez se apartaban del consistente núcleo
de asesoramiento que él había recibido personalmente de su propio gurú. Sin embargo, las transmitía con tal fuerza y sentido del humor que resultaban irresistiblemente atractivas. Durante sus últimos años, cada tarde que impartía su sabiduría, la gente abarrotaba la pequeña habitación en la que Annamalai Swami vivía. Ofrecemos este libro al público en general con la esperanza de que resulte tan útil y estimulante como la anterior recopilación de sus enseñanzas. Que Bhagavan otorgue sus bendiciones a este compendio de enseñanzas tan valioso a pesar de su reducido tamaño. Capítulo 1. Annamalai Swami dice: la mente no es más que una sombra. Todos los intentos de atraparla son en vano. No son más que sombras persiguiendo sombras. Una sombra no se puede controlar ni destruir persiguiéndola o agarrándola con la sombra de una mano. Son juegos de niños. Una vez, Ram Tirtha contó la historia de un niño que iba corriendo por la calle, intentando alcanzar la sombra de su cabeza, pero no lo conseguía porque, por muy deprisa que corriera, la sombra que proyectaba su cabeza siempre estaba delante. Su madre, que se desternillaba de risa al verlo, le gritó: «Ponte la mano en la cabeza». Al hacer lo que le dijo su madre, la sombra de su mano atrapó la de su cabeza y por fin el chico se quedó satisfecho. Puede que este tipo de consejo les sirva a los niños para sentirse felices, pero no va a aportar resultados satisfactorios por lo que respecta a la sadhana y a la meditación. No pierdas el tiempo persiguiendo esas sombras que son los pensamientos, ni esa sombra que es la mente, con técnicas de control mental, porque esas técnicas también son sombras. Regresa al origen de esa que es la mente y quédate ahí. Cuando permanezcas ahí, te sentirás feliz y ya no sentirás ningún deseo de perseguir esas sombras de pensamientos. Bhagavan contaba con frecuencia la historia del hombre que intentaba enterrar su propia sombra para librarse de ella. Después de cavar la fosa, se puso de pie cerca del borde, de tal forma que la sombra cayera justo en el fondo del hoyo que acababa de excavar. Y manteniendo esa alineación, empezó a echar tierra sobre su sombra para intentar enterrarla. Pero, lógicamente, por mucha tierra que le echara a la fosa, la sombra siempre quedaba por encima. La mente es una sombra insustancial que te perseguirá vayas por donde vayas, y es inútil intentar eliminarla o controlarla mientras exista la más mínima creencia de que la mente es algo real y que se puede controlar con alguna actividad física o mental. Pero esta sombra, que es la mente, habrá que eliminarla de alguna manera. Cuando uno se vuelve consciente del ser, la mente deja de existir, lo cual no quiere decir que uno quede sumido en la conciencia del ser,
si elimina la mente, sino que es algo que sucede cuando comprende y se da cuenta de que la mente no ha existido nunca. Se trata de reconocer lo que es auténtico y real y de despojarse de esas ideas erróneas sobre la realidad y la importancia de esa efímera sombra que llamamos mente. Por esta razón, Bhagavan y muchos otros maestros ponen siempre como ejemplo la analogía de la cuerda y la serpiente. En el suelo hay una cuerda, pero si tú la confundes con una serpiente, esa serpiente solo existe en tu mente, en forma de idea. Y esa idea puede hacer que te preocupes mucho y te entre miedo. También puede que desperdicies mucha energía mental planteándote qué puedes hacer para evitar esa serpiente o para matarla. Pero una cosa es cierta: la única serpiente es la que está en tu imaginación. Por eso, cuando por fin ves la cuerda, se desvanece de inmediato. Se desvanece el sustrato sobre el que se superpone tu idea errónea de que hay una serpiente. Lo que ha desaparecido no es una serpiente auténtica. Lo único que ha desaparecido es una idea errónea. El sustrato sobre el que se superpone la idea errónea de la mente es el ser. Mientras se vea la mente, no se puede ver el ser, el sustrato, porque lo oculta una idea errónea, pero persistente. Y al revés, cuando se ve el ser, no hay mente. Pero, ¿cómo puede uno deshacerse de ese falso concepto de que la mente es algo real? De la misma forma que uno se quita cualquier idea equivocada de la cabeza, dejando de creértela. Si eso no se produce de forma espontánea cuando recibes esa verdad de un maestro, no dejes de repetirte: no soy la mente, no soy la mente. La mente no existe. La mente no existe. Solo existe la conciencia. Si estás firmemente convencido de que esa es la verdad, un día esa firme convicción madurará hasta el punto de que la experimentarás de forma directa. La conciencia es lo único que existe. Si vas convenciéndote firmemente de que esa es la verdad, esa firme convicción acabará siendo tu experiencia directa. Tenlo siempre presente y ni te permitas considerar que cualquier otra cosa puede ser real. Si fracasas y le concedes a la mente, aunque solo sea un mínimo de realidad, se convertirá en tu propia falsa realidad. Una vez que se establece esta falsa identificación inicial de soy la mente es real. Lo que sigue después no son más que problemas y sufrimiento. No le tengas miedo a la mente. Es un tigre de mentira, no es de verdad. Y algo que no es real no puede hacerte ningún daño. Si te crees que ronda un tigre de verdad por los alrededores,
entonces puede que te entre miedo y ansiedad. Puede que alguien esté imitando los ruidos que hace el tigre para gastarte una broma y meterte miedo, pero cuando te dice quién es, se te pasa todo el miedo porque de repente te das cuenta de que ese tigre no existía más que en tu imaginación. Se puede tener una experiencia temporal del ser, de la realidad subyacente, pero dicha experiencia acaba esfumándose. ¿Puedes darnos algún consejo para conseguir estabilizar ese estado? Es posible que la vela se apague si hace demasiado viento. Si quieres que dé luz otra vez, tendrás que volverla a encender. Pero el ser no es así. No es una llama que pueda apagar el viento de los pensamientos y de los deseos, sino que siempre está brillando, resplandeciendo, siempre reluce. Si no eres consciente del ser, quiere decir que lo has ocultado con una cortina o con un velo que te impide verlo. Pero el ser no se esconde detrás de ninguna cortina. Eres tú quien corre esa cortina al creerte toda una serie de ideas que no son ciertas. Si una cortina se abre, pero se vuelve a cerrar después, quiere decir que aún te crees toda una serie de conceptos equivocados. Pero cuando los erradiques por completo, no volverán a aparecer. Mientras sigas ocultando al ser, seguirás necesitando hacer sadhana sin parar. Por tanto, volviendo a tu pregunta, al ser no le hace falta estabilizarse, porque de por sí ya está pleno, completo. La mente sí que se puede estabilizar o desestabilizar, pero el ser no. Cuando dices hacer sadhana sin parar, ¿te refieres a hacer autoindagación? Sí, con la fuerza de la práctica. Al hacer esta sadhana, desaparece este velo y ya no queda impedimento alguno. Puede que alcances la cima de Arunachala, pero si no estás atento, si no prestas atención, puedes resbalar y acabar en Easaniamat, una institución hindú al pie de la colina. Para tomar conciencia del ser, hay que esforzarse al máximo, porque es muy fácil hacer un alto a medio camino y volver a caer en la ignorancia. Puedes volver a caer en cualquier momento. Cuando se llega a la cima por primera vez, para quedarse ahí hay que hacer un tremendo esfuerzo, con toda la fuerza de voluntad. Pero con el tiempo, llegará un momento en que ya estarás plenamente establecido en el ser y desde ahí ya no se puede caer. Habrás llegado a tu destino y no hará falta que te esfuerces más. No obstante, hasta que llegue ese momento, es necesario hacer sadhana sin cesar. Es importante tener un gurú durante esa etapa, durante ese periodo en el que se requiere un esfuerzo constante. Sí, el gurú te va guiando y te va diciendo que aún no basta con lo que has hecho. Si quieres llenar un cubo de agua, mientras no esté lleno del todo, podrás echarle más. Pero si ya está completamente lleno a rebosar, no tiene sentido que le intentes añadir más agua. Puede que creas que ya has hecho
suficiente y que tu cubo ya está lleno. Pero el gurú está más capacitado y ve que aún queda sitio, que hay aún que echar más agua. En estas cosas no te fíes de tu propio criterio. Puede que te dé la sensación de que el estado que has alcanzado es la plenitud, que es el final. Pero si el gurú te dice, tienes que hacer más sadhana, hazle caso y sigue esforzándote. Muchas veces Bhagavan decía, el gurú físico está fuera, diciéndote lo que tienes que hacer y empujándote hacia el ser, pero al mismo tiempo, el gurú interno, el ser interior, va tirando de ti hacia sí mismo. Cuando te estableces definitivamente en el gurú interno, el ser, desaparece esa distinción entre gurú y discípulo. Y en ese estado ya no necesitas que te ayude ningún gurú, porque tú eres eso, eres el ser. Hasta que el río desemboca en el mar, se ve obligado a fluir sin cesar. Pero al llegar al mar, se convierte en mar y el agua deja de correr. El origen del agua del río está en el mar y al fluir por su cauce, lo único que hace es regresar a sus orígenes. Al meditar o hacer sadhana, estás fluyendo hacia tu origen, hacia el lugar de donde provienes. Y cuando alcanzas ese manantial, te das cuenta de que todo lo que existe, el mundo, el gurú, la mente, todo es lo mismo. Y no hay diferencias ni distinciones. La ausencia de dualidad es jnana. La dualidad es samsara. Cuando consigues desprenderte de la dualidad, lo único que queda es Brahman. Y te das cuenta de que tú mismo eres ese Brahman. Pero para hacer ese descubrimiento es necesario meditar constantemente. No establezcas unos tiempos para meditar. No consideres que es algo que se hace cuando te sientas y cierras los ojos. Esta meditación tiene que ser algo ininterrumpido. Medita al comer, al caminar, hasta cuando estés hablando. Hay que meditar sin cesar. Capítulo 2. Para el ñani, ¿qué es el cuerpo? ¿Cómo se siente en él? El ñani no es realmente consciente de su cuerpo, o si lo es, su sensación es que Akasha es puro espacio. Como me sentía preocupado después de una de las operaciones que le hicieron a Bhagavan para extirparle el tumor, le dije a una chica que trabajaba para mí que fuera al ashram a preguntarle cómo se encontraba, ya que yo no podía ir porque Bhagavan me había pedido que no fuera a visitarlo. Cuando la chica le explicó el porqué de su visita, Bhagavan se echó a reír a carcajadas. La interpretación que yo le di a eso fue que, en realidad, no había sucedido nada. Con sus carcajadas, me estaba transmitiendo el mensaje de que él no era su cuerpo y que, por lo tanto, yo no tenía por qué preocuparme ni angustiarme por lo que a ese cuerpo le pudiera pasar. Años antes de eso, paseando con él por la colina,
Bhagavan comentó: no siento en absoluto el peso del cuerpo. Me siento como si flotara, como si caminara por el cielo. A veces, al pasear, tengo esa misma sensación. Pregunta: yo no vine ayer y al parecer alguien hizo una pregunta sobre la vibración que emana el ñani. Me han dicho que también hablaste de las vibraciones que emanan de la gente corriente y de la gente mala. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Respuesta: las vibraciones del ñani permanecen incluso después de que abandone el cuerpo. Toda la gente deja vibraciones por donde pasa y por donde vive. Los ñanis dejan una vibración buena, mientras que la gente mala deja una mala vibración. No me refiero a un fenómeno físico que a todo el mundo le resulte tangible. La vibración que deja el ñani es sutil. Los programas de radio solo se pueden escuchar si tienen una radio sintonizada en la frecuencia adecuada. Con las vibraciones de un ñani se sintoniza cuando se tiene la mente quieta, en silencio, porque esa es la longitud de onda de su emisión. Si no te preparas para sintonizar con esa frecuencia, no podrás ni experimentar ni beneficiarte de las vibraciones que pueda haber dejado un ñani en determinado lugar. Pregunta: ¿esa vibración es más intensa cuando se está cerca de un ñani vivo? Sí. ¿Pasa lo mismo con Arunachala? Sí, sin duda alguna. Incluso Bhagavan llegó a decir que el que vive al pie de Arunachala no necesita ningún tipo de iniciación. Si se tienen intenciones puras y santas, el mero hecho de vivir aquí puede constituir una buena sadhana. Guhai Namasivaya, un santo que vivió en la colina hace unos pocos siglos, decía en uno de sus poemas que Arunachala atrae a los buscadores como un imán al hierro. En la antigüedad, la Shakti de esta colina, su poder, estaba oculta, pero Bhagavan la puso a disposición de todos. Así lo canta él en el verso 98 de Akashramanamalai. He divulgado todo lo que haces, no te lo tomes a mal. No era habitual que Bhagavan declarara abiertamente que había hecho o conseguido algo. Cuando hablaba de algo que le había pasado en algún momento de la vida, no solía utilizar la palabra yo. A veces usaba la forma pasiva, me pasó tal cosa. Pero otras veces hasta llegaba al extremo de utilizar el nombre de otra persona para contar algo que le había pasado a él. Pregunta: tengo que regresar a Europa por 2 meses, aunque es posible que tenga que quedarme más tiempo, porque puede que tenga que alargar el viaje. Respuesta: aunque tengas que alargar el viaje, Arunachala tirará de ti para que regreses. Esa es su naturaleza, igual que la naturaleza de un imán, es atraer hierro. Cuando conectas con Arunachala, ya nunca deja de atraerte hacia sí, y tú no te puedes resistir. Entonces, ¿es peligroso que vengamos a visitar esta zona?
solo es peligroso para el ego. Mientras no nos hayamos fundido con Arunachala, seguirá tirando de nosotros para matarnos el ego. El agua del río no puede quedarse quieta porque la fuerza de la gravedad la obliga a fluir hacia abajo, a regresar a su lugar de origen. Pregunta: ¿dices que el mero hecho de vivir cerca de Arunachala puede constituir una buena forma de sadhana, pero también debe de serlo vivir cerca de un ñani? Nos has citado muchos casos de personas que se transformaron por el mero hecho de vivir con Bhagavan, incluidos los que no se esforzaban mucho por meditar, ni por hacer ningún otro tipo de sadhana convencional. Respuesta: sí, estar con él, hacer con él cosas corrientes, de día a día, nos aportó algo a todos muy grandioso. Aunque siempre estuviera disponible para dar consejo a cualquiera que deseara consultarle algo sobre la sadhana, su mera presencia y el ejemplo que nos dio de cómo vivir la vida con propiedad nos ayudaron enormemente. Bhagavan casi siempre daba la sensación de ser un padre indulgente, tolerante y de trato fácil. Si no seguíamos sus instrucciones sobre distintos aspectos de nuestra vida, al principio parecía que nos permitía hacer lo que queríamos. A veces, hasta daba la sensación de que le parecían bien algunas de las cosas incorrectas que hacíamos. Pero sutilmente, cuando llegaba el momento adecuado, nos reconducía hacia lo que él consideraba adecuado para nosotros. Pregunta: entonces, si alguien hacía algo que estaba realmente mal, él no se quejaba ni hacía nada al respecto. Cuando Bhagavan vivía en la Mango Tree Cave, un hombre llamado Yada Swami le causó muchos problemas. Al principio de su relación, cada vez que Yada Swami iba a hacer un puya, invitaba a Bhagavan a participar. Y entonces le pedía que tocara el tambor en el momento en que culminaba la ceremonia. Como consecuencia de ello, Bhagavan quedaba relegado a una mera posición de ayudante de Yada Swami, el cual, además, montaba un puya tan espectacular que atraía a muchos paseantes y peregrinos que pasaban por allí. Además, a todo esto, había que sumarle su importante aspecto, con una enorme melena enmarallada y una mirada furibunda, el arquetipo del sadhu asceta. Sin embargo, muchos de los asistentes a los puyas se fijaron en la cara tan radiante del joven que tocaba el tambor, y algunos empezaron a postrarse ante él porque detectaron algo de la santidad que irradiaba. Al ver lo que estaba pasando, Yada Swami se puso muy celoso, pero para recuperar parte de su autoestima, les dijo: «Es mi discípulo, así que también le podéis hacer namaskar a él». Bhagavan nunca le puso objeciones a Yada Swami por hacer estas cosas, ni por mentir al proclamar que él era discípulo suyo. Cuando ya era evidente que Bhagavan empezaba a atraer grandes multitudes por sí solo, a Yada Swami le entraron muchos celos e intentó echarlo de la colina. Incluso en una ocasión
en que Bhagavan estaba sentado fuera de la cueva Virupascha, Yadaswami intentó matarlo empujando una gran roca que hizo rodar cuesta abajo para que lo aplastara. Pero Bhagavan, que estaba sentado de espaldas a Yadaswami, fue prevenido del ataque al oír caer unas chinas de la roca justo detrás de él. Entonces pegó un salto y cogió a Yadaswami con las manos en la masa. Al plantarle cara y preguntarle qué estaba haciendo, Yadaswami intentó salir del apuro diciéndole que solo le quería gastar una broma. Solo quería ver si te asustabas, le dijo. Pero Bhagavan nunca le reprochó nada, ni siquiera después de este incidente, y los dos siguieron conviviendo varios años en la colina. Pero este comportamiento, todo eso que hacía Yadaswami, no es precisamente lo que uno se espera de un sadhu que vive en Arunachala. Guhai Namasivaya, que vivió en la colina hace varios siglos, también tenía fama de tener mal genio. Una anécdota muy conocida cuenta que les echó una maldición a un grupo de tejedores que llevaban una temporada molestándolo, y al poco tiempo todos sus negocios se vinieron abajo. Esa maldición debió de ser de larga duración porque durante años ninguno de los telares montados en Tiruvannamalai logró funcionar. Entonces, según tú, Bhagavan era muy tolerante con la gente que le trataba mal, ¿no? Sí. Jamás tuvo una mala reacción ante ninguna crítica que se le lanzara. A veces hasta se reía cuando la gente hablaba mal de él. Le daba igual que lo alabaran o lo criticaran. Nada de eso le afectaba. Cuando Perumal Swami publicó ese libro tan ofensivo sobre Bhagavan, lo único que él dijo fue: exponed el libro a la entrada del ashram para que la gente lo pueda leer. La gente buena no se lo creerá, pero cuando lo lea la gente mala, no entrarán nunca y así me dejarán en paz. Eso sucedió en los años 30, que fue cuando empezaron a venir grandes multitudes a Ramanasraman. Perumal Swami se encargó personalmente de distribuir el libro y debió de hacerlo a conciencia porque fueron muchos los visitantes esporádicos que dejaron de venir. Eso nos dio un respiro, porque había mucha gente que solo venía a las horas de la comida con ganas de llenarse el estómago gratis. Y esos gorrones nos molestaban bastante. Sundaram, traductor de Annamalai Swami: aquí está pasando lo mismo. Hicimos una comida especial en Purnavasu e invitamos a comer a algunos devotos, pero sin avisar a Swami, un hombre trajo a 17 personas que ni eran devotos de Swami ni las habíamos visto nunca por aquí. Nosotros habíamos preparado comida para 15 personas y si hubieran venido una o dos más, nos habríamos apañado, pero no podíamos dar de comer a toda esa cantidad de gente. Entonces, repartimos la comida en porciones muy pequeñas y así dimos de comer a todos
esos desconocidos que solo habían venido por la comida. Cuando terminaron, empezaron a pasearse por todas partes, dando la lata, molestando a los que aún estaban trabajando en la cocina, y hasta se llevaron las sandalias de uno de nuestros devotos. A Swami no le importa reunirse con sadhakas que quieren hablar de cuestiones espirituales e importantes, pero no le gustan todos esos actos a los que viene mucha gente. Como casi siempre se encuentra muy débil, quiere guardar su energía para cuestiones importantes. Annamalai Swami, riéndose: a la mayoría de la gente que viene solo le doy vibhuti, pero por mucho que intente disuadirla, siguen viniendo, muchas veces sin motivo. Estoy débil físicamente, por lo que solo puedo pasar ratitos con la gente. Me parezco un poco a un pozo que se nutre de un pequeño manantial. Si varias personas se dedican a sacar agua del pozo, todas al mismo tiempo, el pozo acabará vaciándose. Entonces tendrán que esperar un rato hasta que vuelva a llenarse un poco con el agua del manantial para poder seguir llenando los cubos de agua. Capítulo 3. A un devoto que vino a ver a Annamalai Swami le dolía tanto una pierna que le resultaba imposible encontrar una postura en la que sentirse cómodo sentado en el suelo. Al observar lo mal que lo estaba pasando el hombre, Annamalai Swami comentó lo siguiente: aunque se necesite el cuerpo para hacer sadhana, no conviene identificarse con él. Debemos utilizarlo bien y cuidarlo, pero no debemos prestarle demasiada atención. La mente está saturada de pensamientos, pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, sin parar. Pero hay un pensamiento que se mantiene constantemente, aunque casi siempre a nivel subconsciente. Soy el cuerpo. Este es el hilo en el que se engarzan todos los demás pensamientos. Al identificarnos con el cuerpo mediante este pensamiento, lo que sigue es Maya, de lo cual se deduce que si dejamos de identificarnos con el cuerpo, Maya ya no nos afectará más. Esencialmente, Maya no existe. Bhagavan decía que el término Maya literalmente significa aquello que no existe. Es algo irreal porque todo lo que produce deriva de una idea errónea. Es la consecuencia de considerar verdadero algo que en realidad no lo es. Cuando algo es irreal, ¿cómo va a poder producir algo verdadero? Si una mujer estéril dice que la ha apaleado su hijo o que tiene una herida producida por asta de liebre, es completamente lícito pensar que está mal de la cabeza, porque algo que no existe no puede constituir la causa del sufrimiento ni de nada semejante. Aunque Maya da la sensación de ser real, de existir realmente, es una falsa apariencia porque la verdad es que no es real, no tiene vida propia.
¿Cómo librarse de esta sensación de ser el cuerpo y de su consiguiente maya? Es algo que desaparece cuando se está en Samambhava, una actitud interna de ecuanimidad u homogeneidad ante todo lo que provenga del exterior, que impide que uno se vea afectado por los pares de opuestos del tipo felicidad, infelicidad o placer, dolor. Al alcanzar el Samambhava, deja de existir el concepto de yo soy este cuerpo y se trasciende Maya. Se debe considerar que el cuerpo es algo irreal, que no es el yo. ¿Qué actitud debo adoptar en este cuerpo y con toda la información sensorial que me aporta? Por sí solo, el cuerpo es yada. Es un objeto inerte, desprovisto de vida e incapaz de funcionar sin la mente. ¿Y cómo funciona la mente? Mediante los 5 sentidos que le proporciona el cuerpo. La mente y el cuerpo se asemejan a lo que la lengua y los dientes son para la boca. Tienen que trabajar en armonía. Los dientes no se pelean con la lengua ni la muerden, pues con esa misma armonía deben combinarse también la mente y el cuerpo. Sin embargo, si queremos ir más allá del cuerpo, más allá de la mente, debemos comprender y aceptar plenamente que no es real toda esa información que nos proporcionan los sentidos. Así como el espejismo nos hace ver un oasis en el desierto, los sentidos crean la impresión de que delante de nosotros tenemos un mundo real que está siendo percibido por nuestra mente. Pero esa realidad aparente del mundo es algo ilusorio. No es más que una percepción incorrecta. Cuando la mente percibe una serpiente donde en realidad no hay más que una cuerda, se está produciendo claramente un caso de proyección por parte de los sentidos. Una proyección de una imagen ficticia sobre un sustrato real. Pues a gran escala, así es como la mente y los sentidos proyectan la apariencia irreal del mundo sobre la realidad subyacente que es el ser. Al suceder esto, lo que vemos es la superposición, los nombres y las formas irreales que hemos creado, y nos olvidamos del sustrato de esa realidad subyacente. Son muchos los ejemplos que nos dan nuestros maestros y nuestros textos espirituales. Por ejemplo, cuando te quedas mirando una talla en madera con la forma de un elefante, al cabo de un rato te olvidas de que no es más que madera, y lo único que ves es la forma con que ha sido tallada y a la cual tu mente le impone el nombre de elefante. Mientras tu mente tenga registrados este nombre y esta forma, no registrará ese objeto como un trozo de madera. Lo mismo sucede cuando te encuentras con una alhaja de oro. Ves una forma, la llamas anillo o collar, y mientras la estás observando, te olvidas temporalmente de la materia de la que está hecha. La autoindagación es el proceso mediante el cual la atención se enfoca en el sustrato, en lugar de en los nombres y las formas que le solemos imponer. El ser es ese sustrato
del que parecen manifestarse todas las cosas. Y el ñani es aquel que es consciente ininterrumpidamente del sustrato real, que nunca cae en el engaño de creer que existen verdaderamente esos nombres y formas que perciben los sentidos. Todo lo que vemos en esta habitación, por ejemplo, ese cuadro de Bhagavan que está ahí, es irreal. Todo esto es tan irreal como los objetos que percibimos en los sueños. Creemos que vivimos en un mundo real, en un mundo de consistencia material, por el que se mueven unas entidades reales que son nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero cuando se contempla y se conoce el ser, se esfuman todas esas ideas y no queda más que el conocimiento de que el ser es lo único que existe. Si considero que toda la gente que veo y con la que me encuentro es una proyección irreal, ¿en qué puedo basar mi concepto de la moral? Podría matarlos o robarles sin sentir la más mínima culpa, puesto que sé que no son más que personajes de un sueño mío. Todo lo que percibimos es maya, un sueño irreal. Pero no debemos ponernos a pensar, como todo es irreal, puedo hacer lo que me plazca. Las malas acciones que se cometen en un sueño tienen sus consecuencias también en el sueño. Y mientras consideres que ese sueño es la realidad, padecerás las consecuencias de tu mala conducta. No hagas el mal ni odies nada. Mantente ecuánime ante todo. Entonces, Annamalai Swami se dirige a un devoto que lleva todo el tiempo sentado inmóvil delante de él, con los ojos cerrados. Si permanece mucho tiempo en meditación sentado, sin mover el cuerpo, la mente se embota, se vuelve tamásica. Una buena forma de despojarse de ese tamas es mover los dedos de los pies mientras está sentado. Lo que hacía Mirabai era cantar y bailar. Esa es una buena forma de meditar. También es bueno hacer Giri Pradakshina, caminar alrededor de Arunachala. Consiste en meditar mientras se camina. Capítulo 4. Annamalai Swami. Hoy voy a contaros una historia que escuché hace tiempo. En un pueblo vivía un hombre rico que llevaba toda la vida acumulando riquezas, desde la juventud hasta la vejez. Tenía muchas casas y fincas enormes, y a medida que habían aumentado sus bienes materiales, se le había ido hinchando el ego, por lo que disfrutaba alardeándose de lo rico que era. Un día que estaba sentado en la puerta de su casa, con un bastón en la mano, pasó por delante un pobre, que todo el mundo sabía que era un poco tonto, y le preguntó: ¿por qué tienes ese bastón en la mano? Es un bastón especial, le contestó el hombre rico. Se lo tengo que dar a un tonto. Es un bastón que va pasando de mano en mano, y todo el que lo recibe tiene que pasárselo a alguien que sea más estúpido que él. Entonces le dio el bastón y prosiguió: ahora te toca a ti tenerlo. Debes conservarlo hasta que encuentres a alguien que sea todavía más tonto que tú. El pobre aceptó humildemente el bastón y se puso a buscar a alguien que le pareciera menos inteligente que él mismo.
pero al ser con mucho el menos inteligente del pueblo, era incapaz de encontrar a alguien a quien pasarle el bastón. Al cabo de unas pocas semanas, al enterarse de que el hombre rico estaba enfermo y se estaba muriendo, decidió ir a visitarlo, en parte para darle su último adiós y en parte para decirle que había sido incapaz de encontrar a nadie a quien pasarle el bastón y que, como él se tomaba muy en serio lo de la custodia del bastón, quería que le aconsejara qué debía hacer. Después de mantener una conversación preliminar sobre la salud del hombre rico y el destino del bastón, el pobre le preguntó al rico qué pasaría con todo su dinero cuando muriera. «Tengo que dejarlo todo aquí», le respondió el rico, «porque no sé ni dónde ni cuándo me voy a reencarnar. Pero lo que sí sé es que no me lo puedo llevar ni un céntimo de todo ese dinero cuando me muera. Así que tendré que volver a empezar de cero». Y el hombre rico volvió a sumirse en su triste silencio, apesadumbrado ante la perspectiva de tener que separarse de su dinero. Pero el pobre, que nunca se había planteado realmente ese aspecto de la muerte, se quedó pensando un rato y llegó a la conclusión. «Quédese usted con el bastón», le dijo al rico al tiempo que se lo devolvía, «porque acabo de darme cuenta de que usted es todavía más idiota que yo. A pesar de la larga vida y de las muchas oportunidades que ha tenido, no ha acumulado nada de valor que se pueda llevar ahora. No tiene paz mental, porque está preocupado porque va a perder todo su dinero, y no ha acumulado nada de buen karma, porque se ha pasado toda la vida persiguiendo objetos egoístas. En unos pocos días, todos esos montones de dinero que ha ido amasando valdrán lo mismo que si fueran montones de basura, porque ese dinero no le servirá de nada en su próxima vida. Al haber dedicado toda su vida a acumular cosas que al final no le van a servir de nada, acaba de demostrarme que es usted quien merece recibir ese bastón». Con estas, le puso el bastón en la cama y se marchó. Esto me recuerda un extraño comentario que hizo una vez un discípulo sobre un gurú, porque lo calificó de montón de basura, mientras que de sí mismo dijo que era una gallina. Cuando le preguntaron qué quería decir con todo eso, contestó: «Una gallina siempre encuentra algo que comer si la dejan que rebusque entre la basura, pero para eso tiene que esforzarse. Si la gallina deja de rebuscar, ya no tendrá nada que comer». Yo no vine ayer, pero me han dicho que alguien hizo la siguiente pregunta. Llevo muchos años practicando las enseñanzas de Bhagavan, pero no noto ningún beneficio ni me siento en paz. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no tengo resultados? La autoindagación se debe practicar sin cesar, porque no funcionará si consideras que es una actividad que se debe hacer a ratos. Quizás cuando estás haciendo algo que no te interesa o no te llama la atención, piensas: pues en vez de hacer esto, voy a hacer autoindagación un rato. Pero eso no sirve, porque quizás adelantas 2 pasos al practicar la autoindagación
pero retrocedes otros 5 cuando dejas de hacerla y regresas a tus asuntos mundanos. Durante toda la vida debes mantener un compromiso contigo mismo de establecerte en el ser. Y para conseguirlo, tienes que tener una firme y potente determinación que se traduzca en un esfuerzo continuado, no a ratos. Llevas muchas vidas sumido en la ignorancia, y eso es a lo que estás acostumbrado. Todas tus creencias más arraigadas, todas tus pautas de conducta refuerzan esa ignorancia y la fortalecen para que sigas siendo su presa. Esa ignorancia es tan potente y está tan entremezclada con todas tus estructuras psíquicas que debes hacer un esfuerzo ingente durante mucho tiempo para poder liberarte de ella, enfrentándote una y otra vez a todos los hábitos y creencias que la sostienen. La ignorancia consiste en ser ignorante del ser, y para acabar con ella es necesario percibir al ser de forma consciente. Cuando se toma conciencia del ser, se desvanece la ignorancia, y si no se pierde esa conexión con el ser, la ignorancia nunca puede volver a surgir. Para que un sitio deje de estar a oscuras, se enciende una luz. La oscuridad no es algo real ni sustancial que se tenga que sacar y tirar a la basura. La oscuridad es la ausencia de luz, nada más. Cuando se deja que entre la luz en una habitación que está a oscuras, de repente ya no existe la oscuridad. No es que se desvanezca gradualmente, ni que desaparezca a trozos. No, sencillamente deja de existir cuando la habitación se llena de luz. Esto no es más que una analogía, porque el ser no es como las demás luces. No es un objeto que se pueda ver o dejar de ver, sino que está presente constantemente, resplandeciendo como lo que es, tu auténtica realidad. Si te niegas a reconocer que existe, si te niegas a creer que existe, estarás sumiéndote en una oscuridad imaginaria que no es una oscuridad verdadera, sino tu propio y voluntario rechazo a conocer que tú mismo no eres más que la luz. Esta ignorancia autoimpuesta es la oscuridad que hay que hacer desaparecer con la luz de la percepción consciente del ser. Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos una y otra vez a esa luz del ser interior, hasta fundirnos en una unidad total con él. Bhagavan hablaba de mirar hacia adentro para encontrarnos con el ser, y eso es lo único que se necesita. Cuando miramos hacia afuera, lo que hacemos es enredarnos con los objetos y dejar de percibir de forma consciente el ser que está resplandeciendo en nuestro interior. Pero cuando a base de repetir la práctica una y otra vez conseguimos la suficiente fuerza como para mantenernos enfocados en el ser interior, entonces nos identificamos plenamente con él y se desvanece la oscuridad de la ignorancia del ser de uno mismo. Y de este modo, aunque sigamos viviendo en este cuerpo falso e irreal, permanecemos sumidos en un océano de infinita dicha que no se desvanece ni decrece nunca. Pero esto no es algo que se vaya a producir en un instante, porque son muchas las vidas llenas de pensamientos equivocados e ignorantes que,
a la mayoría de nosotros nos impiden enfocarnos voluntaria y regularmente en el ser interior. Si te marchas de casa y empiezas a alejarte de ella, y sigues alejándote y alejándote durante muchas vidas, lo más probable es que te encuentres muy, muy lejos cuando finalmente decidas que ya basta y que quieres regresar al lugar del que te marchaste. Pero no te desanimes por lo largo que pueda resultar el viaje, ni flaquees en tu esfuerzo por regresar a casa. Date media vuelta, mira de frente hacia el punto de partida donde empezó tu periplo hacia el exterior y no dejes de avanzar hacia tu punto de partida original. No le hagas caso al sufrimiento, ni a las incomodidades, ni a la frustración provocada porque te parezca que no estás consiguiendo nada. Sigue avanzando por tu camino de regreso hacia tu origen y no dejes que nada te distraiga por el sendero. Sé como el río en su viaje hacia el mar, que no se para ni se desvía de su curso, ni decide fluir un rato cuesta arriba. El río no se distrae, sino que avanza, lentamente y sin cesar, hacia el lugar de donde procede realmente toda su agua. Y cuando se funde por fin en el mar, deja de existir como río, y el océano es lo único que queda. El Jiva, el ser individual, proviene de Shiva, y a Shiva es a donde tiene que regresar. Cuando hay una gran fogata y salta hacia afuera una brasa, el fuego de la brasa tarda poco en apagarse, y para que vuelva a arder, lo que hay que hacer es volverla a meter en la fogata, devolverla fuego que la hace arder. En la separación no hay felicidad alguna. Mientras el Jiva siga considerándose un ser aparte, será incapaz de sentirse feliz, pleno y en paz. Esa existencia aparte procede del ser y tiene que regresar a él y acabar en él. Esa es la única manera de poder vivir en una paz eterna. La energía de la mente procede del ser. En el estado de vigilia, la mente funciona como una entidad independiente, mientras que, en el estado del sueño profundo, regresa a su fuente. Una y otra vez se repite ese proceso de salir y entrar, y la mente hace eso porque no sabe en realidad lo que ella misma es. No sabe qué es el ser, y nada más que el ser. Pero su ignorancia de este hecho es lo que la hace tan infeliz. Esa sensación de separación del resto es lo que da origen a los deseos, el sufrimiento y la infelicidad. Mantén la mente en el ser. Si lo consigues, podrás vivir en paz tanto cuando estés despierto como cuando estés dormido. En el sueño profundo desaparecen todas las diferencias. Si mantienes la mente en el ser durante el estado de vigilia, también desaparecerán todas las diferencias, todas las distinciones, y verás tu ser en todo lo que existe. Capítulo 5. ¿Cómo se puede saber si alguien es un ñani? Si se trata de un buscador experimentado, se produce un síntoma característico cuando se está en presencia de un ñani. Al buscador se le aquieta la mente sin ningún esfuerzo. Esto es una buena indicación, pero no es una prueba válida ni concluyente para todo el mundo, porque cuando un buscador novato se sienta en presencia de un ñani, lo más probable es que su mente se mantenga tan activa como siempre. Para la gente corriente,
resulta muy difícil determinar quién es un ñani y quién no lo es. No existen pruebas sistemáticamente fiables. Esto me recuerda una historia que contaba Ramakrishna. Había un sadhu que estaba sentado en samadhi a la sombra de un árbol, al borde del camino, y al pasar un hombre que caminaba por allí, se quedó mirándolo y pensó: este tiene pinta de estar borracho, porque el sadhu estaba temblando un poco y el caminante dedujo que ese temblor se debía a que estaba bebido. Entonces, pasó por allí otro hombre, y este, en cambio, llegó a una conclusión distinta. Este hombre tiene cara de estar feliz. Seguramente está esperando a su novia. Cuando ya se estaba poniendo el sol, pasó otro hombre, y al ver esa figura en la penumbra, sentada bajo el árbol, pensó: ese tiene pinta de ser un ladrón, que seguramente se oculta bajo el árbol para poder lanzarse sobre los que pasamos por aquí y atacarnos. Me voy a apartar bastante de él por si resulta peligroso. Y para evitarlo tomó un desvío por unos campos, porque así se sentía más tranquilo. Poco después apareció un cuarto hombre, que era un buscador espiritual avanzado, y que, en la creciente oscuridad, pudo percibir en el sadhu un halo de luz en torno a su cabeza. Este hombre debe de estar iluminado, pensó, por lo que se le acercó y se postró ante él. La percepción que la gente tiene de los ñanis está distorsionada por el prisma de su mente, lo cual resulta inevitable. Cuando te pones unas gafas amarillas, lo ves todo de color amarillo. Cámbiate de color de gafas y también cambiará el color de todo lo que percibes. El ñani no tiene ni gafas ni prisma que distorsionen, oscurezcan, fragmenten o alteren su visión. Para él, todo lo que ve es Dios, es su propio ser. ¿Cómo se consigue verlo todo de esa manera, sin oscuridades ni fragmentaciones? En su libro, Uyadu Narpadu, Bhagavan afirma que los objetos que se perciben tienen la misma naturaleza que el sujeto que los percibe. En el estado de vigilia, los ojos físicos, en su tosquedad, ven objetos físicos y toscos. Durante los sueños, el ojo sutil ve objetos sutiles del mundo onírico. Más allá de eso, existe el ojo del ser. Y como el ser es infinito e inmaterial, lo que ve es infinito e inmaterial. Al ser únicamente el ser es lo único que el ñani ve y conoce. Annamalai Swami se refiere aquí al cuarto verso. Si uno es una forma, también lo serán el mundo y Dios. Si uno no es una forma, ¿quién y cómo podrá verse su forma? Es que el ojo y el objeto que está viendo pueden ser de naturaleza distinta. El ser, el ojo, es el ojo ilimitado. La explicación que Bhagavan dio de este verso se encuentra en Mahayoga, 1973-72. Cuando el ojo que ve es el del cuerpo, entonces lo que ve son formas toscas. Cuando a ese ojo se le ayuda con unas lentes, hasta las cosas invisibles
toman forma. Cuando el ojo es la mente, entonces se ven formas sutiles. Por eso, el ojo que ve y los objetos que se ven son de la misma naturaleza. Es decir, cuando el ojo que ve es una forma por sí mismo, no ve más que formas. Pero ni el ojo físico ni la mente tienen la capacidad de ver por sí mismos, porque el verdadero ojo es el ser. Y como no tiene forma alguna, al ser pura conciencia infinita, la realidad, el ser, no ve formas. Continúa Annamalai Swami. El ser resplandece sin cesar, y si no lo puedes ver, porque tu mente lo ha oscurecido o fragmentado, lo que tienes que hacer es controlar tu visión. Tienes que dejar de observarlo todo con el ojo de la mente, porque ese ojo solo puede ver lo que la mente proyecta ante él. Si quieres ver con el ojo del ser, desconecta el proyector de la mente y entonces el ojo infinito del ser te revelará que el todo es una unidad indivisible. Volviendo a la pregunta de cómo se puede saber quién es un ñani y quién no lo es, no se puede llegar a una conclusión fidedigna analizando su vida y sus enseñanzas. No es, en cierto modo, un reflejo de su estado la vida que lleva. No puedes encontrar la respuesta a esa pregunta basándote en las enseñanzas o en la conducta de una persona que tú crees que puede ser un ñani, porque no son estas unos indicadores fiables. Puede que algunos ñanis se mantengan en silencio mientras que otros hablen mucho. Puede que unos lleven una vida activa en el mundo, mientras que otros puede que se retiren de él. Algunos acaban por actuar como maestros, mientras que otros prefieren pasar desapercibidos. Algunos se comportan como santos, mientras que otros se comportan como locos. Pero eso sí, en presencia de todos ellos, se puede sentir la misma paz, puesto que la paz no se ve afectada por los tipos de conducta. Incluso es posible que ese sea el único factor que comparta. Se supone que la uniformidad es lo que caracteriza la visión del ñani. Podríamos concluir que alguien es un ñani solo con comprobar que trata igual a todos los que lo rodean. El ñani siempre está absorto en el ser, y su conducta aparente no es más que un reflejo de las circunstancias en las que se encuentra. Puede que un ñani parezca ser igualitario, mientras que otro no. Lo que hacen ambos es desempeñar el papel que les ha tocado. Pero, aunque den la sensación de involucrarse en dicho papel, como cualquier otra persona, en realidad no les afecta ninguno de los acontecimientos que puedan ocurrir en sus vidas. Puede que tengan una visión igualitaria, puede que tengan ecuanimidad interior, pero no esperes que todos los ñanis se comporten de una forma preestablecida e igualitaria. Bhagavan ponía con frecuencia al rey Janaka como ejemplo de un ñani que se involucró plenamente en los asuntos del mundo, pero que, cuando su palacio quedó completamente destruido en un incendio, fue el único de su entorno que no se vio afectado por todo aquello. En esa misma historia se hablaba de un grupo de sadhus que vivían cerca del palacio, a los que, cuando empezó a propagarse el incendio, les entró pánico y empezaron a recoger sus bastones, sus caupinas de recambio, sus cuencos para el agua, etc. Aunque tenían muy pocas posesiones,
seguían muy apegados a ellas y no querían perderlas a manos del fuego. Esos sadhus se preocuparon más por sus mudas de ropa interior que Janaka por su palacio. Janaka se quedó mirando con total ecuanimidad cómo se derrumbaba su palacio en llamas. Cuando se tiene este jnana, tu paz interior es como una roca maciza que no hay quien la mueva. Para el jnana, ser rico y ser un rey no representan ningún obstáculo. Es solo cuestión de tener la actitud correcta. En el Yoga Vasista se cuenta la historia de un rey llamado Mahabali, que había perdido todo interés por su reino, sus riquezas, sus placeres, porque le había entrado un fuerte deseo de alcanzar el jnana. Así que hizo llamar a Sukacharya, su gurú, y le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar ese jnana, porque Mahabali suponía que su gurú le diría que renunciara al trono y que se fuera a meditar al bosque. Sin embargo, Sukacharya le dijo: yo soy el ser, tú eres el ser, todo es el ser. Eso es todo lo que tienes que saber para alcanzar el jnana que estás buscando. Hoy no me puedo entretener dándote enseñanzas porque tengo que asistir a una reunión con los dioses. Además, tampoco son necesarias enseñanzas muy extensas. Simplemente recuerda las palabras que te acabo de decir. Si en todo momento eres capaz de permanecer aferrado a este conocimiento de yo soy el ser, no necesitarás ninguna práctica ni iniciación más. Hay otra historia sobre Janaka que me gusta mucho. Una vez le fue a pedir consejo espiritual un hombre llamado Suka Brahman. Busco la verdad, le dijo. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué has visto mientras venías aquí?, le preguntó Janaka. Pues he visto casas hechas de azúcar, respondió Suka Brahman. He visto calles de azúcar, árboles y flores de azúcar. He visto animales de azúcar. He visto tu palacio y he visto que estaba hecho de azúcar. Todo lo que he visto estaba hecho de azúcar. Y ahora mismo lo que veo es que tú eres de azúcar y que yo también soy de azúcar. Janaka se rió. Eres un alma madura. No necesitas ninguna enseñanza. Tú ya eres un jnani. Hay gente que consigue ser consciente del ser simplemente con escuchar las palabras del gurú. ¿Cómo se consigue eso? Los discípulos que están muy avanzados espiritualmente hablando pueden llegar a tomar conciencia del ser simplemente escuchando la verdad de boca de un gurú iluminado, porque las palabras de un ser de semejante categoría tienen un poder enorme. Si tú estás en ese estado avanzado, esas palabras llegarán a lo más profundo de tu ser y te revelarán esa paz que constituye tu verdadera naturaleza. Cuando el gurú te dice que tú eres el ser, hay tal energía y autoridad en esas palabras que pueden llegar a convertirse en tu propia realidad. Si eres puro y estás preparado, no necesitarás practicar nada. Bastará con una palabra de un jnani para que tú también te establezcas en ese estado. ¿Cómo proyecta la mente el mundo que veo ante mí? Todo lo que vemos durante el estado de vigilia es un sueño. Estos sueños son pensamientos nuestros que se manifiestan. Los malos pensamientos producen malos sueños
y los buenos pensamientos, sueños buenos. Y si no tienes pensamientos, no sueñas nada. Pero aunque sueñes, debes comprender que tu sueño también es el ser. No hace falta suprimir los pensamientos o no pensar absolutamente nada para vivir siendo consciente del ser. Si tienes presente que hasta los sueños de cuando estás despierto y de cuando duermes son el ser, entonces los pensamientos y los sueños que producen pueden continuar porque ya no te representarán ningún problema. Simplemente sé el ser en todo momento y en ese estado sabrás que todo lo que se te aparece ante ti no es más que un sueño. A lo que me refiero es a cómo crean los pensamientos y los deseos este mundo en el que vivimos. Me parece bastante imposible que todo esto que estoy viendo sea una manifestación de mis deseos ocultos. Imagínate que un hombre que tiene que coger un tren a las 3 de la mañana y que al acostarse piensa: me tengo que despertar antes de esa hora para poder coger el tren. Entonces, durante la noche, sueña que se despierta a las 2:30, que se acuerda de su viaje en tren, que se levanta de la cama, que se va a la estación, que se sube al tren y se ocupa de su asiento. Pero piensa: tengo un poco de sueño porque he madrugado mucho esta semana. Me voy a tumbar y voy a echarme una cabezada. Entonces se estira en el asiento y se queda dormido. A la mañana siguiente se despierta a las 8 de la mañana en su cama, en su casa, y se da cuenta de que ha perdido el tren, de que todo ese viaje no había sido más que un sueño provocado por el pensamiento de tengo que despertarme antes de las 3 de la mañana. Ese estado de vigilia que tú consideras real no es más que un sueño que se está desarrollando ante ti, que se aparece y se manifiesta ante ti a causa de algún deseo o miedo oculto. Tus vasanas brotan, se expanden milagrosamente y crean para ti todo un mundo de sueños de vigilia. Considera que todo es un sueño. Reconoce que no es más que una expansión de tus propios pensamientos. No pierdas de vista al ser, ese sustrato en el que se proyecta este vasto sueño tan increíble. Si te aferras al conocimiento de yo soy el ser, te darás cuenta de que los sueños también son el ser y no te quedarás atrapados en ellos. Puede que la verdad sea eso del todo es uno, pero resulta imposible comportarse de la misma forma ante todo lo que hay en el mundo. En la vida cotidiana, uno tiene que discernir y establecer diferencias. Una vez fui a pasear cerca de los edificios de la viviendas del gobierno construidas en la década de 1970 a unos 300 metros del ashram de Annamalai, Swami. A un lado de un edificio había una granja para las aguas fecales y aunque yo estaba bastante lejos de allí, me llegaba su olor fétido. Como no quería tener que soportar ese olor nauseabundo, me fui por otro lado. En semejantes circunstancias, uno no se plantea que todo es uno, que todo es el ser, y se pone a chapotear en las aguas fecales. El que uno tenga el conocimiento de que todo es el ser no quiere decir que tenga que poner su vida en peligro, ni que tenga que pasar por sitios insalubres. Cuando te fundes con el ser, hay un gran poder que se apodera de ti y que dirige tu vida. Se ocupa de tu cuerpo, te pone en el lugar adecuado, en el momento adecuado, te hace decir lo que es adecuado para la gente
con la que te encuentras. Ese poder se apodera de ti hasta tal punto que tú ya no eres capaz de decidir ni discernir nada por ti mismo. Ese ego que va pensando, tengo que hacer esto o no tengo que hacer o lo otro, ya no existe. El ser simplemente te infunde vida y te obliga a hacer todo lo que se debe hacer. Pero si no estás en ese estado, entonces utiliza tu discernimiento con inteligencia. Puedes escoger entre sentarte en un jardín y disfrutar del perfume de las flores, o puedes meterte en esa zanja de la que te hablaba y coger cualquier enfermedad al inhalar sus efluvios. Por tanto, mientras conserves el ego y el poder de discernimiento que lo acompaña, utilízalo para inhalar la fragancia que sentirás en presencia de un ser iluminado. Cuando pasas tiempo en compañía de un ñani, su paz se te va metiendo dentro hasta tal punto que de repente te das cuenta de que tú también estás sumido en la paz. En cambio, si lo que escoges es pasar el tiempo con personas que tienen la mente llena de malos pensamientos, también empezarán a calarte su energía mental y sus vibraciones. Yo te digo una y otra vez, eres el ser. Todo es el ser. Pero si esa no es tu vivencia, puedes crearte problemas si te dedicas a simular que todo es uno. Aunque la Advaita sea la experiencia suprema, no es algo que pueda poner en práctica una mente que aún percibe diferencias. Aunque la electricidad es una forma de energía muy útil, también es potencialmente peligrosa y hay que saber usarla bien. No metas el dedo en el enchufe porque piensas que todo es el uno. Para poder tomar conciencia del ser se necesita un cuerpo que funcione bien. Establecerse en el ser es la única actividad de esta vida que te resulta útil y que vale la pena. Así que, hasta que alcances esa meta, mantén el cuerpo en buen estado. Después, será el ser mismo el que se ocupe de todo y tú no tendrás que volver a preocuparte de nada. Además, ni tan siquiera podrás, porque ya no existirá esa mente que se preocupaba, que escogía y que discernía. En ese estado, ni la necesitarás ni la echarás de menos. ¿Cómo debe uno comportarse cuando está en presencia de un ñani? Simplemente quédate callado. Entra en contacto con el silencio del ser interior. Esa es la manera de establecer un contacto con tu gurú, así como la mejor conducta al estar en presencia de un ñani. Eso lo entiendo. También es lo que siento y es lo que considero que tengo que hacer. Pero el hecho de saberlo no me aporta resultado deseado. Yo sé que puedo entrar en contacto con mi verdadero gurú al identificarme con mi ser interior, pero rara vez lo consigo. Soy incapaz de permanecer siempre en ese estado y cuando no estoy en él, soy plenamente consciente de mi separación. Entonces, al sentir esa separación, me entra la necesidad de estar físicamente en compañía del gurú. Por eso, ese consejo de regresar al ser interior no me resulta tan útil en ese momento porque sé que soy incapaz de conseguirlo. ¿Quién es el que se siente separado? ¿De quién se siente separado? Hazte siempre esas preguntas cuando te surjan esos pensamientos. Recuerdo que había un devoto que estaba tan apegado a los pies de Bhagavan que se los tocaba y acto seguido intentaba quedarse un buen rato agarrado a ellos.
Un día, Bhagavan le dijo: no te apegues a esos pies porque un día desaparecerán. Si estás tan apegado a las cosas físicas, te deprimirás muchísimo cuando no estén y te sentirás fatal. Agárrate al ser que está en tu interior. Ahí sí que están los verdaderos pies del gurú, y ese no se marchará nunca porque es eterno. El ser vive en tu interior en forma de gurú. De ti depende que lo encuentres ahí y que te quedes con él. No se puede distinguir la luz del ser porque es eterna e inmanente. No es como la luz corriente que se puede encender y apagar. Cuando se la descubre dentro, se queda encendida para siempre. Esta anécdota a la que hace referencia Annamalai Swami al final de su respuesta recuerda a la que aparece en el libro Sri Ramana Das Ranan, escrito en tamil por Sadhu Natarananda, en un paisaje sobre unos devotos que querían agarrarle los pies a Ramana o que se excedían en sus muestras de respeto. Bhagavan les dio dos respuestas tajantes. La primera fue a un devoto que se le había enganchado a los pies y la segunda a otro que estaba haciendo una postración exageradamente afectada. El Sadguru es únicamente ese ser supremo que resplandece sin cesar en tu corazón como realidad. Sus pies misericordiosos son esa pura conciencia en forma de yo que aporta la luz interior. Lo único que te puede conceder la verdadera salvación es el contacto con ellos, con los sagrados pies del interior. Tocar los pies con la cabeza simboliza la unión del ojo del reflejo de la conciencia, que es tu sensación de individualidad, con estos pies sagrados que son la auténtica conciencia, lo cual constituye el verdadero significado del término. Así, el verbo de la frase tatuán, tú eres eso. Ya que uno siempre puede quedarse agarrado a esos sagrados pies en el interior con toda naturalidad, a partir de ahora, con la mente dirigida hacia adentro, aférrate a esa conciencia interna, que es lo que constituye tu verdadera naturaleza. Esa es la única forma auténtica de acabar con la esclavitud y de alcanzar la verdad suprema. Hacer un namaskaram o postración ante el gurú no sirve más que para eliminar el ego, y eso solo se consigue cuando uno se entrega por completo. Dentro del corazón de cualquier devoto, el gurú, lleno de gracia, está constantemente dando darshan en forma de conciencia. Ya que la entrega consiste en ofrecer sin resquicio y en silencio nuestro ego acallado, que es un pensamiento con nombre y forma, el aham es purana, el yo como resplandor, que constituye los auténticos pies sagrados del misericordioso gurú. Ya que eso es así, la unión con el ser no se consigue haciendo una inclinación con el cuerpo, sino únicamente haciendo que se postre el ego.